Aquí vamos a hablar primero de un vocabulario. El faraón es llamado rey de Egipto y gran dragón. Apuntároslo. Y cuando se habla del gran dragón, se habla del imperio de los demonios. Y cuando la Torá habla de la muerte de los primogénitos egipcios a la salida de Egipto, está hablando de la destrucción de los demonios. De eso está hablando. Y esos demonios tenían su origen en su jefa llamada Eleit. Y el origen de esos demonios era la pérdida de semen, como lo hemos dicho. Ahora, un concepto muy importante que vamos a estudiar hoy. El mal pensamiento ¿es castigable o no es castigable? ¿Origina un demonio o no? ¿Un acusador o no? Entonces dice, no. Lo que origina un acusador es un acto, no un pensamiento, salvo el pensamiento de la idolatría. En el pensamiento de la idolatría es considerado ya como un acto. Pero hasta que un pensamiento no ha salido por la boca o no ha salido por una acción, no se considera que uno ha transgredido. El pensamiento es algo volátil, puede venir, puede irse, puede cambiar, pero en el momento que es pronunciado o actuado, entonces ha quedado fijado en el mundo físico y el acusador ya puede actuar. Luego dice el Zohar HaKadosh, lo que es castigado es el acto. Entonces ahora entramos de lleno en esta parashá de Shemot, la parte parashá Bo, en todo el libro de Shemot, la parashá Bo, que le dice Dios a Moshe, tienes que marcar los dinteles de la puerta con sangre. Pero dice, ¿qué sangre? Dice, la sangre de la circuncisión y la sangre del carnero que acabas de degollar. Las dos sangres. Porque hay, igual que hay coronas inferiores, hay coronas superiores. ¿Cuáles las coronas inferiores? Son los demonios. Y las coronas superiores es las protecciones que podamos tener. Entonces, ¿qué quiere decir haber sacrificado al Cordero Pascual? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que como el Cordero Pascual era el Dios de los egipcios, que representaba el rigor, al sacrificarle, solo estás diciendo a Dios, mi único Dios eres tú. Es decir, es el creer en un solo Dios. Entonces, al poner en los dinteles de la puerta la sangre del Cordero, estás diciendo a Dios, yo no tengo nada que ver con este ídolo, mi única creencia es con Akadosh Baruj Hu. Y el símbolo de la circuncisión es porque dice la Torá que tienes que poner la sangre en los dinteles de tu puerta. ¿Pero qué es la puerta? La puerta es el órgano de la circuncisión. Y la sangre en la puerta es la sangre que corre cuando se hace la circuncisión. Entonces, cada vez que hacemos una circuncisión, equivale a poner la sangre en los dinteles de la puerta, es decir, el ángel de la muerte no puede entrar. Ahora tenéis que saber que la clemencia y el rigor se ejerce a la vez. La clemencia
se ejerció cuando vino el ángel de la muerte para matar a los primogénitos egipcios, la clemencia se ejerció sobre los israelitas porque se estaban curando de la circuncisión. Y al mismo tiempo, el ángel de la muerte estaba matando a los primogénitos egipcios. Es decir, que al mismo tiempo que el rigor actuaba con rigor, la clemencia actuaba por otro lado con clemencia. Los que estaban dentro de las casas que tenían los dinteles con sangre del carnero y de la circuncisión, esos recibían clemencia. Y en el mismo instante estaban recibiendo castigo los egipcios. Pero ¿sabéis a qué hora ocurrió esto? Ocurrió exactamente en Hatzot. En Hatzot, la medianoche. ¿Alguien sabe lo que es la medianoche? Agarras la hora en que se acuesta el sol, agarras la hora en que se levanta el sol, calculas cuántas horas de noche, divides en 2, eso se llama Hatzot. Es decir, suponiendo que se acueste el sol a las 10 de la noche, que ya es de noche, y se levante a las 6, pues son 8 horas de oscuridad, ¿verdad? De noche. Hatzot sería la mitad, 4 horas. A las 2 de la mañana es Hatzot. Es decir, las 10 más 4, las 2 de la mañana. Pues en este caso sería Hatzot a medianoche, cuando ocurrió que la clemencia actúa por un lado y el rigor por otro lado. ¿Sabéis a qué hora hay que estudiar el Zohar? En Hatzot. Entonces, ¿qué haces cuando estudias el Zohar en Hatzot? Exactamente lo que pasó a la salida de Egipto. Vas a matar los primogénitos egipcios y te vas a curar de tu circuncisión. ¿Y eso cómo se explica? Y eso ocurre cada noche cuando estudiamos el Zohar. ¿Cómo se explica esto? Lo que llama el Zohar los primogénitos egipcios son los príncipes de los pueblos. O sea, yo he hablado muchas veces de los Sarim, los príncipes de los pueblos, es decir, son seres espirituales al cargo de las naciones. Esos son llamados primogénitos egipcios. Es decir, que cuando tú estudias el Zohar, es como si estuvieras poniendo la sangre en los dinteles de tu puerta. De tu puerta, ya hemos dicho lo que es la puerta. ¿Qué quiere decir? Que van a ser castigados los príncipes de las naciones. ¿Qué ocurre cuando los príncipes de las naciones son castigados? Las naciones no hacen daño a Israel y viven en paz. Pero cuando los príncipes de las naciones se hacen fuertes, inducen a las naciones a atacar a Israel, y quien ataca a Israel, Dios considera que le están atacando a él mismo. Entonces viene el caos y las crisis en las naciones. Para que las naciones no israelíes, no judías, vivan en paz, hay que estar atacando a sus príncipes. Entonces sus príncipes son castigados y las naciones viven en una situación de bonanza, de bienestar. Y al mismo tiempo, cuando estudias el Zohar en Hatzot, tú te estás curando de la circuncisión. ¿Qué quiere decir? Que cualquier rigor que tengas en tu vida desaparece. Porque está escrito que aquel que estudia el Zohar en Hatzot, luego durante todo el día, cuando salga el sol y se vaya a trabajar, hay un hilo de clemencia que le acompaña durante todo el día. Es decir, que está curado de la circuncisión. Entonces, esto que se dice que es la muerte de los primogénitos egipcios a la salida de Egipto, es algo que nos ocurre cada noche cuando estudiamos el Zohar. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuánta gente está estudiando el Zohar en Hatzot? Vamos, se cuentan en los dedos de la mano. Para una población de 7.000 millones de habitantes, ¿pero esto qué es? Entonces está todo el mundo en situación de caos. Entonces,
Entonces, exhorto a todo judío de este mundo y todo el simpatizante que estudie las clases de Zohar en Hatzot, para que los príncipes de las naciones estén castigados y las naciones vivan en paz y en bonanza, y que el pueblo de Israel también viva en una situación de clemencia. Entonces el mundo sería ya un Gan Eden. Luego el que no estudia el Zohar, ¿qué es lo que hace? Hace que se descontrole el mundo. Se descontrola. Los príncipes de las naciones se ponen fuertes, inducen a las naciones a hacernos daño, nosotros los israelitas nos descontrolamos también y todo es un caos en este mundo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues el cáncer, el SIDA, el hambre, la crisis económica, los 60% de divorcios, y todos los maleantes acaparan dinero, los meten en almacenes y no circula el dinero. Un caos total. La corrupción, todo lo que tú quieras. Y todo por no estudiar el Zohar en Hatzot. Este es el gran sod de esta noche. Nos lo revela Rabbi Shimon Bar Yochai. ¿Preguntas más? Muy bien. Yo tenía otra pregunta. A ver. Cuando dices que la muerte de los primogénitos es la muerte de los demonios. Y por otro lado dices que los primogénitos son los príncipes de las naciones. Entiendo, por analogía, que los príncipes de las naciones son demonios. Claro, porque incitan a las naciones a acusar a Israel. Son acusadores. Ellos son los acusadores. Claro. En cuanto matas a los acusadores ya no hay acusación, y cuando no hay acusación hay paz, tanto para las naciones como para el pueblo de Israel. Pero incluso como acusadores del pueblo judío, para sus propias naciones no son buenos entonces. No, claro, porque les generan caos. Claro, sí. Es lo que acabo de decir. Sí, eso es. Son secretos muy importantes que revelamos hoy. Una cosa también que quería saber, cuando se decía también que se pintaba de sangre los dinteles de la puerta, dinteles de la puerta, quiero recordar de que también formaba la letra G, ¿es correcto? Sí, formaban la letra G. Y entonces eso como es para contrarrestar la influencia astral. Vale, entonces se referiría a la primera G de Yud Kei Vav Kei. Y a la segunda. Y a la segunda, claro. Lo que hemos hecho. Vale. Todo esto ya lo he contestado. ¿Más? Pues damos una pausa.